Hola creadores, ¿cómo están? Aquí vengo con un nuevo video sobre la decodificación y en este caso hoy voy a hablarles de la decodificación de las cervicales. ¿Sí? Vamos a hablar específicamente de eso, pero recuerden antes de empezar que puedes suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos que siempre vamos subiendo casi semanalmente. Ahora sí, vamos a arrancar con la decodificación de las cervicales. Vamos a ir viendo que cada cervical afectada nos va a hablar de un conflicto particular, ¿sí? Si tenés alguna cervical afectada, te vas a ir dando cuenta por dónde comenzar a buscar la historia o el conflicto asociado a estas cervicales. Tenemos que tener en cuenta que las cervicales son estas vértebras que están ubicadas acá en nuestra zona del cuello, sobre la base del cráneo, ¿sí? Es la primera etapa de nuestra columna vertebral. Y justamente las cervicales están muy cerca de nuestra cabeza y de nuestro aparato de fonación, es decir, de nuestra garganta, de nuestra boca, de nuestra mandíbula, de nuestro rostro. Por lo tanto, el principal conflicto que está contando un síntoma en las cervicales es relacionado con la comunicación. A su vez, como es hueso de lo que estamos hablando, los huesos nos estructuran, nos dan estructura al cuerpo. Por lo tanto, un conflicto en los huesos siempre habla justamente de un conflicto de falta de valoración personal, de la famosa desvalorización. Me siento desvalorizada, desvalorizado en algo, y en este caso, al tratarse de cervicales, siempre la desvalorización va a estar relacionada con la comunicación, ¿sí? Ya les dije que está muy cerca de esta zona de nuestro cuerpo, por lo tanto, el principal conflicto es el de la comunicación. Me siento desvalorizado en la comunicación. Ahora vamos a ver específicamente la comunicación con respecto a qué. Y ahí sí tenemos que mirar cervical por cervical. La cervical 1 es la cervical, la número 1, es la cervical que está sobre la base del cráneo, la que está más conectada con nuestra cabeza. Ustedes recuerden que la cabeza arquetípicamente representa, por un lado, las historias de padres, de autoridades, pero también en nuestra cabeza es donde están contenidas nuestras ideas y nuestros pensamientos. Entonces sobre todo hay un conflicto con nuestros pensamientos y con nuestras ideas profundas, que pueden ser hasta incluso religiosas, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener una desvalorización en la comunicación con respecto a mi padre, a una autoridad o a las ideas profundas personales, íntimas, que siento que no puedo comunicar, ¿sí? Me desvalorizo en esa comunicación, ¿sí? Entonces, principalmente los temas de autoridad. Lo que pienso, no lo digo, siento que no puedo expresar mis ideas más profundas, lo que verdaderamente estoy pensando, no puedo expresar la religión que tengo, no puedo expresar la ideología que tengo, y muchas veces en relación a un padre, a una autoridad, ¿sí? Porque es la cabeza, ¿sí? Luego tenemos la cervical número 2, que la cervical 2 está unida o asociada a la vista. Entonces, en la cervical número 2, justamente lo que no puedo comunicar tiene que ver con lo que veo. Por ejemplo, veo algo y no lo puedo expresar, no lo puedo comunicar, ¿sí? También muchas veces la cervical 2 puede funcionar como un filtro para la cervical 1, ¿sí? Donde directamente me censuro antes de hablar. Hay una desvalorización en la comunicación en la cervical 2, pero en relación a lo que veo, ¿sí? Luego tenemos la cervical número 3. La cervical 3 es una cervical que va a estar asociada a la mejilla, a mi rostro, ¿sí? A mi cara. Entonces, acá vamos a estar hablando de un conflicto con mi propia identidad, ¿sí? Por ejemplo, me desvalorizo en relación a la comunicación
por lo que los demás pueden llegar a pensar de mi imagen. Más que la identidad, es la imagen, ¿sí? Por eso hago así por la mejilla, ¿no? La imagen que doy, la imagen que comunico, la imagen que transmito. Tengo un conflicto de comunicación y de desvalorización con respecto a eso, pero en relación a mi imagen, lo que proyecto en los demás, lo que los demás piensan, sienten o dicen respecto a mi imagen. Luego tenemos la cervical número 4. La cervical número 4 hace referencia a la nariz. La nariz, en primer lugar, siempre va a estar unida a temas relacionados a la sexualidad. Entonces acá lo que no estoy pudiendo comunicar justamente es una cuestión sexual. Me desvalorizo en la comunicación con respecto a mi sexualidad, a lo que quiero expresar, ¿sí? Si ustedes observan la cervical 4, de la que estoy hablando, es una cervical que está como en una especie de sándwich, ¿sí? Porque tiene 3 cervicales por arriba y 3 cervicales por abajo. Es la cervical que está en el medio. Entonces acá puede haber un conflicto de desvalorización en la comunicación por sentirme siempre en el medio de algo. Soy el mediador, el que tiene que solucionarlo todo entre mis padres, mis amigos, mis hijos o lo que fuera, ¿sí? Y lo vivo con mucha presión, porque justamente esta cervical 4 recibe la presión de arriba y de abajo. Así que también buscar ese tipo de conflictos. Luego tenemos la cervical número 5, que es la cervical que está asociada a las cuerdas vocales. Acá lo que principalmente vamos a encontrar es la desvalorización en la comunicación, pero justamente como son las cuerdas vocales respecto de la palabra, de la modulación de la palabra. Por ejemplo, lo que expreso no es tomado en serio, cuando me expreso se burlan, se ríen. Por ejemplo, personas que tartamudeen, que arrastren alguna letra o alguna palabra, que no puedan hablar bien y se sientan desvalorizados con respecto a la comunicación en eso. Sí, tiene mucho que ver con las cuerdas vocales. Luego tenemos la cervical voy por ahora por la número 6. ¿sí? Acá en la 6 vamos a hablar de las injusticias desde la infancia. Las injusticias que arrastro desde mi primera infancia. Y luego tenemos la cervical número 7, que la cervical 7 va a estar hablando de los conflictos de desvalorización con respecto a la comunicación, pero de la tiroides, ¿sí? Acá va a influir la tiroides en esta cervical, que tiene que ver con la regulación de los tiempos y con la evolución. Entonces, lo que aparece en la cervical número 7 cuando está afectada es una desvalorización en la comunicación respecto de mis propios ritmos, de mis propios tiempos, de mi deseo de evolucionar, de mi deseo de ir más rápido, de mi deseo de ir más despacio, ¿sí? En relación al tiempo. Acá lo que lo que va a sumarse en esta cervical es el tema del tiempo, ¿sí? El conflicto de base siempre es el mismo, es una desvalorización en lo que quiero comunicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero comunicar no es escuchado, porque lo que quiero decir no lo digo, o porque lo que digo puede causar un problema, ¿sí? Puede ser peor para mí. Entonces, siempre de base tenemos ese conflicto. Luego, lo que tenemos que ir viendo es qué cervical está afectada para puntualizar en el conflicto que estoy viviendo. Si hay más de una cervical afectada, tengo que mirar cada una de ellas, ¿sí? Y hacer un paquete de conflictos. Si es una sola, me voy a centrar en el conflicto general, pero con la particularidad de esa cervical en específico, ¿sí? Espero que les sirva este video de la decodificación de las cervicales, que puedan tomar conciencia. Como siempre les digo, recuerden que esto es un acercamiento para empezar a descubrir qué me está contando mi síntoma, y me está pidiendo ese síntoma, que cambie mi manera de vivir o mi manera de pensar o mi manera de accionar. Entonces, un síntoma no viene para irse, un síntoma no viene para ser borrado, un síntoma viene para ser escuchado, para cambiarte la vida, para que te plantees tu manera de, en este caso, de vivir la comunicación en tu propia vida y que puedas comunicar en coherencia para descubrir así también, a través de tu síntoma, el propósito del para qué estás aquí en esta experiencia humana. Que tu síntoma sea tu despertador. Nos vemos en un próximo video, creadores.